aquí están los 549 millones que se llevaron. Y no han regresado nada. En total, la burocracia debiera tener en banco 1,296 millones. Y tenemos 17 millones. Quiere decir que nos han pisoteado. Pero ¿qué pasó con Arturo Gutiérrez? ¿Qué pasó con los seccionales? ¿Qué pasó con Manuel Guerrero? Pues todos ellos fueron cómplices del saqueo de la Reserva Técnica. Deberían de estar expulsados y deberían de estar rindiendo cuentas en una denuncia penal porque fueron omisos, cómplices y fueron traidores a la clase trabajadora que todos hemos aportado, incluyéndome yo que trabajé casi 34 años, a la Reserva Técnica. Y ellos hacen una fiesta que suspendimos a la 20. Pues, por favor, o sea, ignorantes. La verdad, Lázaro, qué pena, Lázaro, que quieras volver a ser secretario cuando eres un analfabeta que no lee los estatutos. Y Manuel Guerrero ni se diga, ese fue un cobarde. Y te voy a decir por qué es un cobarde. Y por ser compadre de la gobernadora, Marina del Pilar, lo jubilaron en el mes de octubre. Lo pensionaron porque él ni siquiera tiene 30 años cotizados. Entonces, él se brincó la lista de los 1,900 trabajadores por ser compadre de la gobernadora. Quiere decir que su llamada expulsión quedó en un chisme, prácticamente pues fue un chisme porque fue un circo mediático. Bienvenidos a nuestra primera edición de Estudio B, hablando claro sobre lo complicado con Berta Ramírez, un podcast que es de ustedes, donde estaremos más cerca de nuestra familia sindicalizada y también de nuestra ciudadanía. Aquí daremos voz a quienes lo necesitan. Me da mucho gusto que nos acompañen y, por supuesto, que participen en cada uno de nuestros programas. El día de hoy tenemos una invitada que fue dirigente seccional y estatal de la burocracia, diputada local, candidata a la gobernatura en el estado de Baja California y actualmente coordinadora estatal de la burocracia en el grupo Unidos por la Defensa de Iztecali. Bienvenida a la licenciada Victoria Bentley Duarte. Muchas gracias, Berta. Muchas gracias a todos los que nos van a estar viendo. Gracias por la invitación. Aquí me encanta venir a Tijuana, más para estar platicando con los amigos. Y te felicito por este medio de comunicación, por este programa que va a ser La Voz y va a ser un programa donde la burocracia se va a enterar de temas que quizá desconoce o quizá hay confusión o que los han platicado mal y que es importante que conozcan la verdad en muchos temas. Así es, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Lic. Haciendo una remembranza, como lo dije en un inicio, usted fue dirigente estatal y seccional de la burocracia. ¿Cuál fue el mayor de los retos que tuvo al estar al frente? Bueno, yo, Berta, yo entré a la burocracia en el 1987. Me tocó trabajar con el presidente municipal, Guillermo Aldrete Haas, que en paz descanse. La vida sindical en ese entonces no me llamaba a mí la atención. En el 2008, Carmen Frías, que en paz descanse, va a comandancia donde yo trabajaba. Duré 22 años en el servicio público, en la Dirección de Seguridad Pública, en el área de jueces calificadores. Carmen Frías me invita a ser parte de su planilla, me concede el honor de ser la jefa del departamento jurídico del sindicato. Anteriormente ya había participado yo en otra planilla con Chuy Ríos, que no habíamos ganado, y me invita a ella. Ahí es donde empecé yo ahora sí que a servir a mis compañeros que me hablaban en la madrugada, que habían chocado, que tenían un problema, que tenían un accidente, que habían atropellado a alguien o que Sindicatura estaba detrás de ellos. Entonces empecé yo a vivir esta etapa de cómo poder servir a mis compañeros de limpia, de áreas verdes, del registro civil, de todas las áreas. Para mí fue muy bonito. Yo tenía a mi bebé de 2 años. A veces tenía que irme y dejar a mi hija. Lo más difícil es dejar a tus hijos para estar atendiendo los problemas de otros compañeros. Quizá los compañeros que saben perfectamente que en el 2008 yo estuve trabajando con ellos, de la mano de ellos, defendiéndolos ante Sindicatura, saben y me reconocen el trabajo que a la hora que ellos me hablaban, yo estaba ahí. Entonces, lo más difícil para mí fue primero ausentarme de mi casa, dejar a mis hijos pequeños, porque mis hijos eran menores de edad. Tenía una niña de 2 años, tenía a mi hijo de
11 años, cuando yo empecé en el 2008. Después en el comité me toca estar trabajando con Alicia Martínez, también que en paz descanse. Entrega a Carmen Frías la batuta a Alicia Martínez. Me toca coordinar las campañas de ellas dos el día de la elección. Y muy complejo porque pues nos tocaron candidatos conflictivos y era que mayoría. Era mayoría y pues era difícil, ¿no? Más para una mujer en Mexicali, pues sí hemos tenido ese respaldo que los hombres confían más en las mujeres. Hemos tenido bastantes dirigentes mujeres. Y cosa que no se ha dado en Tijuana, ¿verdad? Que debería de ser diferente porque yo siento que la mujer se apasiona, se entrega más al servicio de los compañeros en el trabajo, en defensa de sus derechos laborales. En el momento de que Alicia Martínez me invita a trabajar en su planilla, me toca estar como encargada de sindicatura. En ese entonces estaba Pancho Pérez Tejada de presidente municipal, que fue una pesadilla con ese señor. Me tocó más de 1000 expedientes de acoso laboral hacia mis compañeros, porque las unidades de sindicatura estaban persiguiendo al recolector de basura, si levantaba basura comercial, si levantaba algo que no les correspondía, igual un acoso laboral tremendo. Y ahí me tocó trabajar. Desafortunadamente, en lo que yo veo, con lo que me ha tocado ver, mi padre también es jubilado del Departamento de Limpia y veo que hay mucho desconocimiento por parte de ellos. Y cuando llega una persona como usted que llega a defenderlos, creo que existe la gratitud por parte de ellos de decir, ¿sabes qué? Nos abriste un panorama, nos abriste los ojos, sabemos que tenemos derechos y por eso yo me imagino que debe de haber esa reciprocidad por parte del compañero, de gratitud, de decir, ok, está haciendo las cosas bien, vamos con ella, ¿no? Sí, fíjate que uno de los grandes retos fue de que es muchas veces la costumbre de que los trabajadores reciben percepciones que no están dentro del contrato colectivo ni dentro de la ley de servicio civil. Por ejemplo, los trabajadores de Limpia tenían el bono de que si hacen una doble ruta, se les paga un bono adicional, o el día festivo se les paga un bono. Y ese bono había sido muy cuestionado por el órgano de fiscalización porque no viene ni en el contrato, ni en las condiciones generales de trabajo, ni viene en la ley de servicio civil. Entonces, para el ayuntamiento era como una observación en sentido negativo. ¿Por qué el bono de riesgo? ¿Por qué el bono de puntualidad de ciertas áreas que no están dentro de las condiciones? ¿Por qué el bono de, vamos a decir, bono de productividad de los compañeros que se quedan un doble turno? O sea, todas esas cuestiones puedo congratularme, las regularicé en el Ayuntamiento de Mexicali, las deposité, todas las condiciones se depositaron en el Tribunal de Arbitraje y todos esos bonos se les hizo un convenio para darles vida y para darles legitimidad y que no viniera una nueva administración y los desapareciera, ¿no? Entonces, como el bono de día festivo, se hizo un convenio para que Dirección de Seguridad Pública recibiera el bono de día festivo y esos logros pues es una gran satisfacción para uno porque aunque uno va de paso, todos los dirigentes vamos de paso, los trabajadores que todavía no cumplen sus 30 años y que tienen que seguir laborando, pues tienen que ver a salvo todas sus prestaciones y que no venga una administración a quererlas borrar de un plumazo. Sí, además como ha pasado ahorita con el nivel 18. Ay, otra cuestión del nivel 18, ¿no? Creo que es a lo que me comentan mis compañeros. Me dicen, oye Berta, ¿por qué no nos vamos con el nivel 18? Que creo que fue algo que usted logró en su administración. Le dije, desafortunadamente, cambian las administraciones o cambian los partidos y como usted dice, pues nosotros nos quedamos aquí, ¿no? No hay como hacerlo legal y decir, sabes que este es un derecho que tenemos y que el trabajador tenga las herramientas para defenderse él mismo, ¿no? Porque a lo que hemos caído ahorita... Es que lo tienes que demandar para que te lo den. Así es. Esa es la realidad. Mira, Berta, cuando me comentas qué fue lo más difícil, aparte de dejar a la familia, me tocó en el 2014, yo entro a la dirigencia, era la única mujer y tenía como secretarios seccionales de Tecate a Rogelio Arce Plumeda, tenía en Rosarito a Silverio Rincón Salmerón, tenía a Antonio Anguiano en Ensenada, y tenía a Manuel Oseguera en Tijuana, que esa fue mi peor pesadilla, ¿no? Entonces, trabajar una mujer con 4 dirigentes hombres que tratan de siempre, los demás compañeros, lo que es Tecate, mis respetos, Rogelio siempre me apoyó, yo lo apoyé mucho también a él para que lograra las firmas de sus contratos colectivos y condiciones.
Silverio ni se diga, era el vocal de la junta directiva, siempre estaba al pendiente, Tony Anguiano igual, pero el problema siempre fue Tijuana. Yo nunca quise dañar a Tijuana, yo nunca quise que se perjudicaran los compañeros, a lo contrario, las mismas condiciones que yo firmaba con el gobierno del Estado, porque Manuel Oseguera no firmaba las condiciones, yo las hacía recíprocas para todos los ayuntamientos, porque estás hablando en ese entonces, 2014, 2015, 2016, yo entrego en febrero del 2017, estás hablando de que éramos en ese entonces un único sindicato de trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipio e instituciones descentralizadas de Baja California. Entonces no puede haber trabajadores de primera, de segunda o de tercera que tengan unas condiciones diferentes a las que se manejan en el gobierno del Estado y a las que se manejan en los municipios y en los organismos descentralizados. No puede haber que un trabajador tenga otro nivel. Dentro de nuestro escalafón hay 16 niveles. Yo logro el nivel 18. En el 2016, en diciembre, yo firmo con la contadora Loreto Quintero el 6 directo al salario y el 6.5 en la previsión social, y logro el nivel 18, que es el 20% adicional del nivel 16. Entonces, esas condiciones me tocó firmar en todas partes con el nivel 18. En Iztecali, en Indivi, en la Comisión Estatal de Servicios Públicos, en el municipio, en el Poder Judicial, en el Congreso, en el DIF, en el INDEJUB, en el Centro de Psiquiatría. En todas partes yo firmo las mismas condiciones, porque no puedo, si tú representas a todo el Estado, a todos los trabajadores, no puedes dejar a unos trabajadores excluidos. Quiere decir que y cometer un acto discriminatorio donde premias a unos y castigas a otros. Quiere decir que todos los que se jubilaban durante su gestión, todos, independiente, indistinto el gobierno que esté, se iban con el nivel 18. Que hoy ya desapareció. Exactamente. Pero sí se iban con el nivel 18. Yo me jubilé en el 2020 con el nivel 18 por parte del ayuntamiento, y el nivel 18 significaba el 20% adicional en todas tus prestaciones, que son las prestaciones de la canasta básica, la previsión social, el fomento deportivo, el bono de transporte y tu sueldo tabular. Sí, está como lo que me preguntan ahorita por aquí, por mensaje, y me comentan, una de las preguntas que hacen las personas que nos siguen es si es correcto que a los compañeros del ayuntamiento les den 10 días más de aguinaldo y a las demás dependencias pues todavía no se ha logrado. ¿Qué es lo que pasa? Mira, yo sí quiero decir, felicidades a los del municipio de Tijuana que lograron 10 días más de aguinaldo, pero todos los trabajadores y todas las prestaciones, y te hablo de todos los trabajadores al servicio público. El aguinaldo es una prestación que recibe lo mismo un trabajador de confianza que un trabajador de base. 40 días en diciembre, 20 días en enero. Eso lo recibe los de confianza, los de base, porque viene en la ley de servicio civil. Y esa ley de servicio civil regula la relación laboral de todos los servidores públicos en el estado de Baja California. Felicito a mis compañeros de Tijuana, pero lamento que el beneficio sea para 2,000 trabajadores cuando en el estado hay 17,900 trabajadores activos y únicamente 2,000 trabajadores, o el número, no me imagino si son 2,500 los trabajadores de burocracia del municipio, pues nomás ese grupo selecto van a recibir 10 días más, los demás no. Entonces ahí se está cometiendo un acto de discriminación y un acto de que si tú dices que eres un único sindicato para todos los trabajadores y tú les quitas cuotas a todos los trabajadores, entonces yo te pongo en el ejemplo. Entonces los trabajadores del gobierno del estado pues van a decirle al dirigente, oye, yo no voy a recibir 10 días, pues no me cobres la misma cuota, porque tú me estás cobrando la misma cuota. Que en proporción, ¿no? Que sea la proporción de lo que percibes. Todos, pero yo ya no voy a recibir esa prestación, que es una prestación generalizada. ¿Cuáles son las prestaciones generalizadas? La que es el aguinaldo y las primas vacacionales. Las demás prestaciones que tenemos dentro de las condiciones o dentro del contrato, como es el bono de puntualidad, Iztecali tiene una manera de pagar el bono de puntualidad, el Congreso tiene otra manera de pagar el bono de puntualidad, otras dependencias, cada quien tiene un propio reglamento interno. Exactamente. Así es, ¿no? Entonces, igual el pago del día festivo, a unas personas les pagan el día festivo de una manera, a otras de otra, pero son prestaciones que
que se pagan a través de un convenio patronal con el sindicato y con el trabajador, ¿no? Pero una prestación que por ley viene ya establecida, como es el aguinaldo y la prima vacacional, no puedes ser excluyente y excluir a 15,000 trabajadores, que los 15,000 trabajadores te pagan la misma cuota para que los representes. ¿Y cuál sería el mecanismo para que todos los trabajadores obtuvieran ese beneficio? El mecanismo es que firmen en el contrato colectivo y hagan una adhesión donde el gobierno del estado también otorga ese porcentaje, donde para todos los ayuntamientos también se les va a dar esos famosos 10 días más de aguinaldo, que yo los felicito. Por algo se empieza, pero esa prestación se debe de pagar a todos y no puede haber un acto discriminatorio, porque ¿qué puede pasar, Berta? Que los compañeros demanden al patrón las demás dependencias o le exijan a su sindicato. ¿Por qué representas bien al municipio y logras beneficios para ellos y no los logras para CESPE Tijuana, no los logras para DIF, no los logras para INDIVI, no los logras para el Congreso, no los logras para el gobierno del estado, para Iztecali? Entonces, ¿qué está pasando con las demás dependencias? ¿O no las vas a representar de la misma manera? ¿O qué va a pasar, no? Entonces, sí es un problema que se tiene que resolver en beneficio de los trabajadores en estos 8 meses que le quedan a Aldrete, que yo espero que sí se ponga las pilas y lo haga, porque me queda claro que ya va a tener tiempo de paz y de descanso, porque la reforma a la ley de Iztecali ya no va. Entonces, si ya no va la reforma a la ley de Iztecali, él creo yo que debería de preocuparse con las firmas de los contratos colectivos de todas las demás dependencias que no han pactado la negociación para el 2025. Ok. Una de las preguntas que nos hacen aquí, de hecho me gustaría leerla, para que sepa más o menos de qué se trata. Dice aquí, primero le mandan una felicitación y dice que la felicita por entregada y decidida por participar en la no reforma a la ley de Iztecali, y que cree que una de lo más importante fue la intervención del grupo de UDIs. Y una de sus preguntas que me dicen en relación a lo de Iztecali, dice que si el representante de la Junta Directiva de la burocracia tiene la facultad para condonar más de 1,700 millones de pesos. Fíjate, es bien importante, gracias a la persona que manda la pregunta, quiero decirles que no tiene esa facultad. Es completamente, miren, aquí traigo este decreto, que era de la famosa condonación. Les puedo decir qué número de decreto, se publicó el 7 de junio del 2024, el número del periódico es el número 30. Este es un decreto donde la gobernadora firma que va a condonar recargos a todos los organismos deudores. Lo firma el 13 de mayo del 2024, entra en vigor y tiene una vigencia hasta el 27 de diciembre del 2024. En este documento que está en el periódico oficial, este es un decreto, así se conoce, pone una tablita. Ojalá que los compañeros puedan ver esta tablita. En esta tablita habla de las mensualidades, los pagos parciales que se harían, y habla de la condonación del 99.5%, te lo voy a leer. Dice, artículo 2, en el caso de que el ente patronal obligado opte por el pago de parcialidades, la condonación de recargos se realizará de manera siguiente: de 2 a 6 pagos de parcialidades, el 99.5%, de 7 a 12, el 98.5%, de 13 a 18, el 97.5%. Y obviamente el decreto, el acuerdo que firma la Junta Directiva, donde condona 1,739 millones, pues obviamente hacen un convenio a pagar a 20 años, que son 240 mensualidades, que aquí no vienen ni siquiera que dentro ni siquiera vienen en el decreto, no viene esa cantidad, o sea, ¿no? Y obviamente endeudan al Ayuntamiento de Tecate a 20 años. La ley de disciplina financiera claramente habla en el artículo 2, en el artículo 18, en el artículo 25, habla claramente que los municipios, la ley de disciplina financiera es una ley federal que regula a los gobiernos, a la federación y a los ayuntamientos. El Ayuntamiento de Tecate no puede endeudar al Ayuntamiento de Tecate a 20 años, al menos que sea obra pública. Y el pago de cuotas
es cuenta corriente. Es cuenta corriente de cuotas y aportaciones que dejó de pagar por 12 años el Ayuntamiento de Tecate. Entonces, no puede dejar endeudado a los nuevos municipios y él nomás firmar y decir, bueno, a mí me van a tocar pagar 2 años, porque él se va y el que entre va a respetar el convenio. No lo van a hacer. Además que es violatorio de la Ley Orgánica del Congreso del Estado. La Ley Orgánica del Congreso del Estado también es muy clara en decir que los ayuntamientos no pueden endeudarse para gasto de cuenta corriente más que por el periodo de los 3 años que tienen ellos y el gobierno del Estado el periodo de 6 años. Tan es así que el gobierno del Estado, 1 año antes de irse, no puede generar créditos a corto plazo, no puede endeudar deuda y entregar deuda a la administración que le va a preceder, ¿no? Que le va a entregar. Entonces, obviamente, nosotros ya nos amparamos, Berta, nos amparamos la semana pasada. El jueves firmamos un amparo en contra del acuerdo firmado por la Junta Directiva porque violenta las disposiciones legales federales y estatales, pero también porque violenta un convenio que pactó la gobernadora de manera unilateral el día 29 de noviembre en el paro laboral estatal, donde Guillermo Aldrete sale con unas hojas y aplaude. En el punto 6, la gobernadora firma con el secretario general de gobierno y con el consejero jurídico, que es Juan José Pon, firman en el punto 6 que no va a haber ningún tipo de condonación de la cuenta corriente, por ningún motivo. Así dice el texto, por ningún motivo se paga. Entonces, la cuenta corriente, los recargos son los accesorios de la cuenta principal. La cuenta principal es lo que te debería haber pagado. Pero como no te lo pagué en tiempo, la ley te dice que te tiene que cobrar recargos. Es como cuando pides un préstamo en el banco, ¿no? Es cuando pides un préstamo y no lo pagas y no en lo tiempo. quieres pagar y se te generan recargos. Sí, entonces, no te los condonan. Obviamente, no, la suerte del accesorio sigue la suerte de lo principal. Ellos no debían de haber condonado 1,739,962,506 pesos en los 3 organismos que les condonaron esa deuda. Ustedes presentaron un amparo, el Grupo Unidos por la Defensa de Iztecali. Sí. ¿Qué sigue después del amparo? Nosotros... Si nos dan entrada o si les dan entrada a ese amparo. Ya se dio entrada al amparo. Nosotros tenemos la calidad de ser derechohabientes de Iztecali y tenemos una obligación de cuidar el instituto. Porque el instituto, si bien es cierto, es administrado por quien dice la gobernadora, que hoy está pésimamente administrado por el doctor Dagoberto, claro que tenemos un interés legítimo y una preocupación porque vemos que Iztecali cada vez va en declive. Iztecali está a punto de un colapso porque no hay medicinas, no hay médicos suficientes y tenemos una población de 138,000 derechohabientes entre maestros y burócratas. Entonces, sí tenemos esa legitimidad para haber presentado el amparo. Somos afectados porque este dinero era parte de los pasivos que traía el Iztecali para cobrar, que era una deuda de 6,900 millones de pesos. Si Iztecali tuviera ese recurso, pudiéramos hacer muchas cosas. ¿Qué pudiéramos hacer? Exactamente. Mira, si Iztecali tuviera ese recurso ahorita, se pudiera utilizar en crear vivienda para trabajadores. Y tienes tú al trabajador cautivo pagándote un crédito hipotecario. Se pudiera utilizar en dar préstamos a los más de 18,000 jubilados en todo el estado. ¿Por qué? Porque al jubilado lo tienes cautivo también. Quien paga al jubilado es el Iztecali. Ni modo que el trabajador no te pague tu préstamo porque tú mismo haces la retención, ¿no? Entonces, se pudiera hacer muchas cosas. Se pudiera trabajar en, por ejemplo, en crear varias gasolineras o centros de autoservicio, como, no quiero meter gol, pero voy a decir Oxxo, cualquier otra tienda, y se pudiera generar un tercer ingreso. Iztecali solo vive de las cuotas del trabajador y de las aportaciones del patrón. Entonces, es insuficiente porque hay más jubilados que activos ahorita. Ese es el problema. Somos 18,777 jubilados y son 17,000 activos. Entonces, obviamente, está la tasa de reemplazo que no hay. Debe de haber por cada jubilado 7 o 8 trabajadores activos aportando, ¿no? Entonces, se tiene que buscar a fuerzas una fuente de ingreso adicional. ¿Qué pudiera ser?
Iztecali crear gasolineras, ser proveedor de los gobiernos de los municipios para tener un ingreso adicional, hacer vivienda para el trabajador. Hay muchos trabajadores que no tienen casa. Anteriormente Iztecali tenía esas entradas de dinero extra, Sí. parte de las aportaciones Sí, ¿y sí qué las pasó tenía. con esas? Se fueron vendiendo. Iztecali llegó a tener un hotel en San Felipe. Llegó a tener gasolineras, llegó a tener la Plaza Patria, o sea, llegó a tener mucho patrimonio y se fue vendiendo, se fue... La burocracia tiene la culpa y los maestros también porque no hemos sido exigentes con la junta directiva. Pensamos que la junta son los dioses y que nadie los puede tocar. No, son seres humanos que cometen errores y que esos errores hay que señalarlos y hay que sancionarse. Tan es así que en los últimos años las cuentas públicas de Iztecali pues están reprobadas. ¿Por qué? Porque no hay una buena administración sana dentro del instituto. De hecho, una de las preguntas que nos hacen aquí, licenciada, es Adriana Macedo, me dice, mi pregunta va en este sentido. Iztecali es un instituto de los trabajadores. ¿Será posible que la administración del mismo tenga que ser por parte del gobierno? ¿Quién ha causado el daño, me dice? Desfalcos y desvíos de recursos, sino que sea administrado por un comité o una comisión de vigilancia donde la podamos regular para que no existan estos Fíjate, desvíos. dentro de la ley de Iztecali, aquí traigo la ley de Iztecali, la famosa ley del 2014, se votó el 23 de diciembre del 2014 y se publicó en febrero del 2015, el 17 de febrero. Dentro de los transitorios de la propia ley, habla que hay un comité de vigilancia. Se creó un comité de vigilancia. Yo pertenecía en el 2014, 15, 16, 17 que yo entrego, yo pertenecía al Consejo de Vigilancia. Y ese consejo es revisar las cuentas de Iztecali. ¿Qué está bien, qué está mal? ¿Cuántas demandas tiene Iztecali? ¿Cuántas son las situaciones que tiene que enfrentar que no están dentro del presupuesto, como son las demandas laborales, como son los amparos, que la mayoría los han ganado los maestros para poderse jubilar, cuando no vienen las jubilaciones en el presupuesto de cada ejercicio fiscal? Entonces, ¿cuál es el error que ha cometido aquí la gobernadora? La propia ley dice que para ser administrador de Iztecali debe de tener conocimientos contables. El doctor podrá ser un excelente médico, quizá, no lo conozco, nunca me ha atendido, el doctor Dagoberto, pero es un pésimo administrador. Y ese error le va a costar mucho a la gobernadora, porque el hartazgo de la clase trabajadora, de los maestros y de los burócratas, está ya en un colapso. Estamos hartos y cansados de que vas a Iztecali y no es por culpa de los compañeros, porque los compañeros hacen su mejor esfuerzo, sino es por la falta de una buena administración, que hay faltantes de medicinas, que hay faltantes de reactivos en laboratorio, que hay faltantes de médicos porque han renunciado, porque no les valoran el trabajo. Un médico estudia, ¿qué? 10 años para poder ser un buen médico o 5 años de una especialidad, y en Iztecali los quieren tratar como trapos. Como si no fueran profesionales, y ellos prefieren irse a la iniciativa privada. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué haría yo para mejorar la situación de Iztecali? Primero que nada, gobernadora, cumpla la ley, gobernadora. Ponga un administrador, ponga un contador. Auditemos el Iztecali. El Iztecali vive únicamente de las cuotas de las aportaciones de nosotros y es insuficiente. Pero es insuficiente, ¿por qué? Porque deben 6.900 millones, porque sigue sin pagar Tecate, Ensenada no paga, Indivi no paga, la Fiscalía debe 5 millones y no paga. ¿Cómo es posible que la Fiscalía deba millones Cuando de pesos? es el que imparte justicia. Sí, es el que imparte. Entonces, todo mundo debe. O sea, ya se hizo una bola de nieve porque no hay consecuencias penales, no hay sanciones para aquel que no cumpla, y pues todo mundo dice, pues vamos agarrando las cuotas de los trabajadores, total, no pasa nada. Y pues nosotros jineteamos la lana del trabajador y ya nos vamos y nos pelamos y al cabo que no hay nadie en la cárcel. Pero el trabajador, cuando sí se tiene que jubilar y le sacan una hojita que debe omisiones, el trabajador no se va si no paga sus omisiones. Y no paga en abonos, ¿verdad? Y no puede pagar en abonos, tiene que pagar en contado. Y te pongo el ejemplo, Silverio Rincón Salmerón pagó casi 100,000 pesos para tener su expediente completo, porque él tuvo una licencia médica, porque se operó una rodilla en un particular, porque Iztecali no tenía el equipo,
Y resulta que el no haber gestionado su incapacidad por parte de Iztecali o haber excedido su permiso le implicó que un accidente que él tuvo, que fue un accidente laboral, obviamente al pasar los años, pues si debía 30,000 pesos, pues se convirtieron en 80,000, 90,000 pesos. ¿Por qué? Porque el estudio actuarial te lo hacen actual, no a fecha de hoy. Lo que tú debiste haber pagado quizá en el 90, que eran aportaciones a Iztecali 800 pesos, pues ahora te dicen, pues esos 800 pesos se convirtieron en 3,900 por catorcena. Y sacan la cuenta de todas las catorcenas que no pagaste ese dinero y se hace un mundo de dinero que hay muchos trabajadores que no lo pueden pagar y por eso no se pueden jubilar. Sí, ahora sí que la llamada, la devaluación que en su momento tuvo que pagar y la tiene que pagar a costo actual. Así es. Pero fíjate la diferencia, al trabajador sí lo exprimen y lo obligan a que pague. Y al patrón, que duró 12 años sin pagar, lo premian condonando, violentando las leyes, violentando al sindicato, pasándose por el arco del triunfo a los trabajadores, que hay compañeros que se están muriendo porque no tienen su tratamiento médico, que no los han podido operar de cirugías de corazón y que no han tenido la atención adecuada. Y no por la falta de capacidad de los médicos, que yo les reconozco, los respeto, les mando una felicitación, mi agradecimiento, porque sé que todo el personal médico de los hospitales se han puesto la camiseta y han ayudado y han servido porque tienen ese espíritu y esa vocación de servicio. Y han hecho frente a las carencias del propio instituto, que eso no puede pasar. No puede estar un hospital sin que tengas lo más básico para atender un cuadro de emergencia, que puede ser un accidente, que puede ser algo grave, un baleado, lo que sea, ¿no? Entonces, lo más triste es ver cómo nuestros compañeros, ¿no? Que esperan una jubilación digna y que no pueden llegar, ya sea por cuestiones de salud, que no tienes, a final de cuentas, Iztecali no tiene los medicamentos para dárselos, o porque a lo mejor ya les toca una jubilación y pues tampoco hay para las jubilaciones, ¿no? Nomás te comento, Berta, del magisterio hay una lista de 840 en lista de espera, de burocracia hay 1,900 trabajadores en lista de espera. Entonces, imagínate, si dan 200 o 300 jubilaciones al año, ¿cuántos años van a pasar para que se puedan jubilar 1,900 compañeros? Más todos los que se van acumulando porque ya cumplieron. O sea, la cuestión aquí, si dan un convenio a 20 años, por decir, el Ayuntamiento de Tecate, ¿qué pasa con los compañeros que ya cumplieron de Tecate se van a esperar? No se van a ir porque no se pueden ir hasta que no paguen todo el dinero que deben esos trabajadores. Y te pongo el ejemplo más claro. En Ensenada se jubilaron compañeros del Ayuntamiento de Ensenada, que también Ensenada pues debe más de 10 años, ¿no? Pero se jubilaron porque pagaron por cada trabajador. 1 millón de pesos se debía de cuotas de cada trabajador. Promedio de 100,000 pesos por año. Entonces, imagínate, ese trabajador ya tenía 7 años esperando. El patrón tenía 10 años sin pagar. Para que yo jubilara a Juan Pedro, pagué 1 millón de pesos. Y para pagarle el finiquito a ese trabajador, duró 5 años para ver si se muere el trabajador y ya me dio y no le pagan. Porque hay trabajadores que no les han pagado el finiquito, que es un derecho por ley que se tiene que pagar en cuanto te dan de baja. Se tiene que hacer el convenio y el reconocimiento de que el patrón tiene que pagar. O sea, no estamos, es una prestación de ley el finiquito, que son los 12 o 15 días por año de la prima de antigüedad que se te tiene que pagar. ¿Cuál sería una solución real para Iztecali que fuera un organismo que pueda jubilar o que sea sustentable para las jubilaciones de todos los compañeros que tenemos en lista de espera? Mira, Berta, en meses pasados estuvimos en la Ciudad de México. Yo creo que el tema de Iztecali debe ser un tema prioritario para todos y para el gobierno federal también, porque estás hablando de la salud de 138,000 derechohabientes. Es el tercer viaje que vamos a la Ciudad de México. Hemos solicitado un rescate financiero por más de 17,000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque esos 17,000 millones de pesos que debe de venir de recurso de la Federación, hablemos de que todos los impuestos de los bajacalifornianos se van a la Federación. Estás hablando del IVA, del ISR y de todos, ¿no? Y de ese impuesto que se va a la Federación, de 1 peso llega a 10 centavos.
y ese 10 centavos se reparte entre el gobierno y los municipios. O sea, ya te imaginarás la pobreza con la que nos reparte, ¿no? Entonces, obviamente, hay muchos estados que tienen una población mucho más grande que Baja California, que somos más de 3 millones de habitantes, que se van los recursos, que a Oaxaca, que a Veracruz, que a Chiapas, y ves obras por aquel lado, pero por Baja California no vemos. Entonces, nosotros la inquietud de ir al gobierno federal y decir, están queriendo reformar una ley y quieren responsabilizarnos a nosotros como si fuéramos los que causamos el quebranto de Iztecali, cuando el quebranto se causó por años por quien ha administrado el instituto y ningún trabajador ha sido el administrador del instituto, ¿no? Entonces, la burocracia y el magisterio no hemos sido los titulares para decir nosotros tenemos esa responsabilidad porque nos equivocamos. No. Nunca hemos tenido esa responsabilidad. Y el gobierno federal siempre tiene un dinero, recursos adicionales para los estados de emergencia, las situaciones graves, que los tsunami, que esto, que el otro, que los terremotos y demás. Pues también para el área médica debe tener ese recurso. Entonces, nosotros acudimos y sustentamos que si hay un pasivo del 2024 de alrededor de 5,500 millones de pesos entre burocracia y magisterio, de que se pagaron menos cuotas, y se pagaron más jubilaciones y que no alcanzó el dinero. Y aparte hay un pasivo que no ha cobrado el gobierno de 6,900 millones. Aparte hay un rezago de más de 1,900 jubilados en lista de espera de burocracia, 820 y tantos de magisterio. Aparte, tenemos un faltante del área de medicamentos, que no hay, porque no tenemos el 100% de abasto de medicamentos, y hay medicamentos muy costosos, como son los tratamientos de cáncer, hemodiálisis y demás, que también están batallando los que padecen estas enfermedades. Entonces, lo más sano es que el gobierno del estado de Baja California gestione, porque nosotros ya tocamos las puertas de los diputados federales, de la propia presidenta, de la secretaria de Gobernación, y quien le corresponde gestionar este rescate financiero es a la propia gobernadora del estado y al secretario de Hacienda, Marco Moreno, porque ya les planchamos ahí el terreno. Ya en México saben que hay un problema en Iztecali. Que ellos son los que tienen la facultad para hacerlo, y la representatividad legal. Nosotros ya planteamos el escenario, planteamos cuáles son las carencias, cuáles son las necesidades, y el mismo secretario de Hacienda en la glosa del mes de noviembre dijo que en estos 3 años, ellos habían aportado alrededor de 12,000 millones de pesos adicionales a Iztecali. Entonces, ya no aportes más, ve y pide dinero a la federación. Si los demás estados van y tocan la puerta de la federación y todos son del mismo gobierno de Morena, y a todos los demás estados ayudan, ¿por qué no van a ayudar a la gobernadora? Si la gobernadora es muy amiga de la presidenta de México. Y si es tan amiga, pues amiga, ayúdame para que salga del problema, porque tengo a 18,700 jubilados y tengo a 17,000 maestros y a 18,000 burócratas que me están incendiando el estado porque no quieren una reforma. Y necesitamos un recurso adicional. Entonces, es muy sencillo. Lo tiene que solicitar para que en el 2026 venga presupuestado, etiquetado ese dinero para el estado de Baja California y para el rubro de salud y pensiones y jubilaciones. Porque si no, la bola de nieve va a ser incontenible en los próximos años. Y la gobernadora ya en 2 años se va. Y el que venga va a querer reformar la ley. O sea, entonces, y nosotros no nos vamos a dejar. O sea, gracias a que la burocracia salió primero, porque el magisterio como que le faltó esa chispa, gracias a que se hicieron movimientos. Tu servidora está como coordinadora de un movimiento Unidos por la Defensa de Iztecali. Este movimiento lo nació hace más de 4 años. Y precisamente fue una invitación de quien hoy es nuestro asesor y que nos ha ayudado incondicionalmente sin cobrar un peso partido por la mitad, que es el despacho de la Peña Rivera, que es a través del licenciado Guillermo Rivera. Entonces, él nos invita y nos hace una reflexión. Yo ya jubilada en el 2020 me habla y me dice en diciembre, oye Victoria, fíjate que estoy viendo que vienen muchos problemas que van a tener que enfrentar los trabajadores. ¿Y qué te parece si nos organizamos para buscar el bienestar de todos? Y inicialmente se crearon el UDIS, donde éramos muchos. Luego hubo gente que se quiso adjudicar el movimiento, que no fue así. Este movimiento nació porque lo creó
el licenciado Guillermo Rivera. Él fue el que nos invitó a formar parte de Unidos por la Defensa de Iztecali. Obviamente, aquel grupo empezó a grillar, empezó a menospreciar a la maestra Mónica Nájera, que mi maestra, mi reconocimiento, es la coordinadora de UDIs en todo el estado por parte del magisterio, una mujer luchadora, incansable, que defiende a los maestros a capa y espada. Empezó a quererla excluir y obviamente yo no puedo permitir ni nadie que discriminen a una mujer por alzar la voz y por defender su derecho, el derecho a su pago de finiquito, el derecho a una atención digna. Entonces se hace una división entre nosotros y nosotros nos quedamos con el licenciado Guillermo y empezamos a hacer acciones más contundentes de venir a buscar a la presidenta de México cuando vino a Playas de Rosarito, que ahí tú nos acompañaste, Berta. Estuvimos en esa lucha en las calles, porque este movimiento empezó en las calles. Cuando la gobernadora en septiembre dice, va a haber una reforma, y en diciembre, la primera que le tapizó el centro de gobierno fue Victoria Bentley, con ayuda de todos los trabajadores, porque todos aportamos para poner cada tabloide en cada palmera de los bulevares donde decían no a la reforma a la ley de Iztecali. Le tapizamos los ventanales del gobierno, le tapizamos las avenidas, hicimos posicionamientos firmes en decir que no íbamos a permitir, y gracias a que todos los trabajadores estábamos en el mismo sentido de que no queríamos una reforma injusta que violentara sus derechos a una jubilación digna, que les quisieran pagar ahora sí que con UMAS, que les quisieran dar más años para que se jubilaran, que perdieran la jubilación dinámica. O sea, todo lo que se habló obviamente fue una bomba de tiempo para todos nosotros, incluyendo yo como jubilada, aunque la gobernadora dice, no, yo los quiero mucho y nada les voy a hacer a los jubilados. Y después yo me entero que pues a mí no me iba a cobrar el servicio médico, pero si tengo a mi hija que está adherida a mí, pues a ella sí le iban a cobrar, o a mi mamá. Entonces volvíamos a dar un retroceso y fue lo que nos levantamos los jubilados a poder exigir algo. A usted le tocó una reforma en el 2015. Sí. ¿Cuál es la diferencia de esa reforma que sí se realizó a la pretendida que se quería hacer ahorita actualmente? Es un universo de diferencias. Te voy a poner el ejemplo. En el 2014 se vota la reforma el 23 de diciembre. En esa reforma se hace una división y en la Constitución de Baja California se separa y se hacen dos apartados. El apartado del magisterio, se hacen tres: el apartado de magisterio, el apartado de burocracia y el de relaciones de los grupos de las policías, ¿no? Entonces, obviamente al magisterio le ponen una tabla de gradualidad, afecta a la generación actual del magisterio. Ningún maestro se podía ir si no tenía 52, 53, 54. Cada año se le subió un año más para... Muchos maestros trabajaron 5 o 6 años más. La diferencia es que yo no permití que afectara a toda la burocracia que en ese momento estaba cotizando al Fondo de Pensiones y Jubilaciones de Iztecali, que éramos 17,900 trabajadores. Con una ley de 1970. Ajá, ¿sí? Estábamos con una ley de 1970. Entonces yo lo que digo, yo no voy con ninguna reforma y voy a tomar las calles y voy a cerrar gobierno y voy a tener que hacer lo que tenga que hacer. Entonces el gobernador vio que el magisterio pues había doblado las manos y que quien paga más, pues obviamente se le pagan más a los maestros, porque hay maestros que tienen doble plaza, X y Y. Nosotros no, un burócrata lo más que gana son arriba de 55,000 ahorita, y hay burócratas que ganan 20,000, porque se fueron con menos años. Entonces, ven que el problema no soy yo, que no es la burocracia, y dicen, bueno, vamos a aplicar la reforma y en los transitorios de burocracia vamos a poner que únicamente se va a aplicar la reforma a nuevas generaciones. ¿Qué quiere decir que las nuevas generaciones? Todo aquel trabajador que cotizó la primer catorcena de febrero del 2015 se regula con la ley de 1970, y todo aquel trabajador que empezó a cotizar con la segunda catorcena de febrero del 2015 se va con la ley del 2015, que es nuevas generaciones. Esas nuevas generaciones, obviamente, se les respeta la jubilación dinámica, se les respeta el aguinaldo, pero únicamente dice que se van a ir hasta los 60 años. Entonces, pero esas nuevas generaciones yo no las tenía, no aportaban un peso de cuotas y aportaciones.
quizá ya estaban como trabajadores de confianza, pero yo tenía que defender al gremio que sí estaba aportando a nosotros como sindicato y tenía que defender a todo el activo que ya estaba cotizando al Fondo de Pensiones de Iztecali y tenía que defender que a ningún jubilado me tocaran. Tan es así que defendimos en los transitorios, vienen, Berta, dice, todo aquel trabajador que ya tiene un trámite dentro de Iztecali se va con la ley de 1970. Todo aquel trabajador jubilado que ya está jubilado se le respetan sus derechos. Y todos los trabajadores que ya cotizaron hasta esta fecha en el fondo de pensiones se van con la ley de 1970. A la diferencia de lo que pretendía la gobernadora hacer, que fue como pues ahora sí que una bomba de tiempo para todos porque no nos íbamos a dejar. Nunca se planchó con las dirigencias, se planchó con el mismo licenciado Aldrete dijo, las demás secciones ya están de acuerdo, ya las plancharon en una reunión que tuvo ahí que se filtró con los de regidores. Claramente él dice, todas las secciones ya pactaron, quieren desaparecer la jubilación dinámica, quieren mandar a los trabajadores a los 68 años, quieren que coticen a los afores a partir del 2025. Y venía un montón de cosas en sentido negativo, no venía nada positivo. El cotizar a los afores viene siendo una cuentas individualizadas para cada trabajador. Es un retroceso porque obviamente te mandan a cuentas individualizadas, hablaban de que se iban a pagar en UMAS, no en salarios mínimos. La diferencia entre un UMA y un salario mínimo es el 2 por 1. O sea, sí. Entonces iba a haber una afectación real. Obviamente, pues gracias a que todos nos pusimos las pilas, y quiere decir que todos hicimos muchos grupos, hubo grupos de amparados, hubo grupos de Iztecali, hubo grupos de unidos, y gracias a que hubo esa comunicación y que nosotros fuimos los más valientes en ir a corretear a la presidenta y encarar a la gobernadora y que nos recibiera la presidenta un documento donde estábamos en contra de la reforma. Gracias a eso se prendieron los delegados de Mexicali, después se prendieron los delegados de Tijuana y después se hizo la movilización. Me tocó que en el mes de noviembre hicimos una caravana, un domingo a las 5 de la tarde juntamos 800 vehículos, llenamos desde Rectoría hasta el centro de la ciudad, que es toda la calle Obregón. Había un mundo de carros, llenamos el monumento Benito Juárez donde gritábamos paro laboral, porque preferíamos perder un día los activos a frenar una reforma que iba a dañar a todos, a todos iba a perjudicar, ¿no? Y Tijuana también hace esa caravana a través de contigo, Berta, con la maestra Mónica. Un saludo a todos los maestros de aquí de Tijuana que han estado apoyando el movimiento de Unidos en la defensa de Iztecali. Y obviamente simultáneamente hacemos las dos caravanas, y esas caravanas que se hacen el domingo dan pie a que Tijuana se prenda y que exijan un paro laboral, que se hace el paro laboral un jueves 29 de noviembre. Y de ahí nosotros nos volvemos a ir a la Ciudad de México, y ahí en la Ciudad de México llevamos documentado marchas, protestas, fuimos a Gobernación, fuimos a Palacio Nacional, nos recibieron los diputados federales, que yo le agradezco y le reconozco a la diputada Evangelina Moreno, que fue la diputada más valiente que nos escuchó y que convocó a varios diputados, Fernando Castro Trenti, Armando Samaniego, la diputada Araceli Brown, una diputada binacional, Laura Ruiz, y estuvimos con los diputados de Movimiento Ciudadano, Gustavo de Hoyos, la diputada del Verde, Karen, la diputada Karen, y estuvimos con todos los diputados federales a decir, en Baja California hay un problema, y este problema va a llevar a que se tomen otras medidas de acción que van a afectar posiblemente a los ciudadanos. Entonces, nosotros estamos aquí diciendo, paren esto, porque los trabajadores no tienen la culpa de las malas decisiones que hayan tomado anteriormente los gobernantes, porque quien ha administrado el Iztecali son los mismos gobiernos. Y te pongo un ejemplo, Berta. Aquí está la cuenta de banco del fideicomiso de burocracia. Cuando yo me fui en el 2017 dejé 840 millones. Aquí hay 17 millones en banco. De hecho, una de las preguntas que tenemos aquí la hace Noemí Becerra y me dice,
Una pregunta para la licenciada, dice, primero nos dejan sin 600 millones de la reserva técnica, de la burocracia, y ahora condonan adeudos de Iztecali. Entonces, ¿por qué ninguno de los antiguos exdirigentes estatales y municipales están levantando la voz como antes lo hicieron con el tema de las reservas técnicas? No les veo exigiendo justicia, me dice. Exactamente, compañera, tiene usted toda la razón. Mira, Berta, yo dejé 840 millones y está documentado, porque aquí está este documento. Este documento tiene fecha del mes del 30 de septiembre del 2024 y en este mismo documento de septiembre del 2024 habla de cómo se ha manejado la reserva técnica de burocracia. Hay 17.300.000 en banco y te voy a comentar, yo estuve en el 2014 al 2017. En este documento en el 2014 yo recuperé 10 millones de pesos que habían sacado en el 2013 para pagar a jubilados el aguinaldo con Ricardo Medina. Yo recupero 10 millones de los 90 millones, entrego yo en el 2017 donde daban 51 millones de intereses por la reserva que teníamos. O sea, pagaba el banco 51 millones de intereses, porque teníamos 840 millones. Obviamente entra Arturo Gutiérrez en el 2017. En el 2018, cuando entra Bonilla, sacan 279.672.000, luego sacan 316.596.000 y al último vuelven a sacar, regresan 271 millones y luego sacan 549 millones. Aquí están los 549 millones que se llevaron. Y no han regresado nada. En total, la burocracia debiera tener en banco 1.296 millones. Y tenemos, tristemente, 17 millones. Quiere decir que nos han pisoteado. Y no conmigo, porque yo dejé el dinero en banco, O sea, yo dejé el dinero en banco en el 2017, yo asumo la diputación en octubre del 2016, tomo protesta como diputada en el 2016 y entrego la diputación el 31 de julio del 2019, donde yo me incorporo a trabajar al sistema penitenciario y me jubilo en el 2020. Pero ¿qué pasó con Arturo Gutiérrez? ¿Qué pasó con los seccionales? ¿Qué pasó con Manuel Guerrero? Pues todos ellos fueron cómplices del saqueo de la reserva técnica. Deberían de estar expulsados y deberían de estar rindiendo cuentas en una denuncia penal porque fueron omisos, cómplices y fueron traidores a la clase trabajadora que todos hemos aportado, incluyéndome yo que trabajé casi 34 años, a la reserva técnica. Hablando de expulsiones, pregunta un compañero aquí, Francisco León. Victoria Bentley dice, aclare si está expulsada. Mira, Francisco León, no estoy expulsada. Te voy a decir por qué no. Ellos hicieron un circo, Lázaro Mosqueda y Manuel Guerrero, de quererme expulsar a mí. Si yo dejo la dirigencia en el 2017, entra Genaro Díaz en el 2017 y 2018. Lázaro entra en el 2018 en diciembre, creo. Le quedó creo que un año nomás a Lázaro. Yo tenía un permiso de acuerdo a la ley de servicio civil, donde están un permiso sin goce de sueldo, porque mi patrón era el municipio de Mexicali, y ese permiso, tengo una licencia sin goce de sueldo que habla la ley de servicio civil. Primero saqué una licencia del mes de febrero para contender internamente por la diputación, donde me invitan como invitada ciudadana, porque yo no milito hasta el día de hoy, no milito en ningún partido político. Voto como todos los ciudadanos, pero no tengo una militancia en ningún partido. Y hasta el día que me muera voy a seguir así. Saco una licencia en el 2016, sí, en el 2016, en el mes de febrero. Pasa la elección en el mes de junio. Obviamente empieza el conteo de votos. Yo pensé que yo ya me iba a regresar en junio a darme de alta en el municipio y no, sigo pidiendo mi licencia
¿Por qué? Porque se abrieron urnas, voto, y hablaba el tema de la legitimidad, si estás o no legitimada para seguir con el cargo. Y como yo no quería que me impugnaran la elección donde yo fui la más votada en Baja California con más del 40%, que me impugnara Marina del Pilar, porque me tocó contender por el tercer distrito con la hoy gobernadora, Marina del Pilar, o me tocara que me impugnara Modesto Ortega, que iba también por otro partido, o me tocaba, participaron como 8 personas en esa elección. En ese distrito. Obviamente gano yo, soy la diputada más votada en Baja California, porque la votación promedio por distrito redunda entre el 30 y el 35% del padrón electoral. Y sigo con mi licencia. Tomo protesta el 30 de septiembre y entro el 1 de octubre del 2016 como diputada. Entonces duré 2016, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 5 meses, ostentando el cargo de diputada del Congreso de la 22 legislatura, diputada local por el tercer distrito y de secretaria estatal de la burocracia y seccional de Mexicali. Entrego yo la dirigencia, sigo yo de permiso porque seguía como diputada. Entonces, ¿en qué momento me expulsaron, señores? Si yo no cotizaba al sindicato, no era una trabajadora activa, nunca me fue notificada ningún documento tengo yo de recibido, y todas las notificaciones del sindicato, cuando tú inicias un procedimiento en contra de un trabajador, deben de ser personalísimas. El procedimiento estatutario que debieron de haber hecho. Así es. Me debieron de haber notificado a mí, y ya que yo activara mis derechos como sindicalizada, me debieron de haber abierto el procedimiento de dizque una suspensión de 30 años, porque nunca me expulsaron. Ellos hablan de que me suspenden mis derechos 30 años. Pues si yo los derechos los tenía suspendidos desde que me fui de candidata, desde que pedí la licencia. O sea, ¿cómo me vas a suspender unos derechos que no tengo? Porque yo estoy en permiso para ostentar mi cargo de elección popular como diputada hasta el 2019. Y ellos me suspenden en el 2018 por 30 años, y ellos hacen una fiesta que suspendimos a la 20. Pues, por favor, o sea, ignorantes. La verdad, Lázaro, qué pena, Lázaro, que quieras volver a ser secretario cuando eres un analfabeta que no lee los estatutos. Y Manuel Guerrero ni se diga, ese fue un cobarde. Y te voy a decir por qué es un cobarde. Porque viendo que venía una reforma a la ley del Iztecali, lo primero que hizo el cobarde traidor, se brincó a todos los compañeros, y por ser compadre de la gobernadora Marina del Pilar, lo jubilaron en el mes de octubre. Lo pensionaron porque él ni siquiera tiene 30 años cotizados. Entonces, él se brincó la lista de los 1,900 trabajadores por ser compadre de la gobernadora. Así es el compadrazgo que se vive en Baja California. O sea, si eres compadre de la gobernadora, te puedes brincar a los maestros y a los burócratas y vas a salir en la lista. Y fue un cobarde traidor, porque nunca defendió la reserva técnica y se pisoteó los derechos de todos mis compañeros que tienen más de 4 o 5 años en una lista de espera para poderse jubilar. Quiere decir que su llamada expulsión quedó en un chisme, prácticamente. Pues fue un chisme porque fue un circo mediático que hicieron para pegarme a mí. No, para pegarme a mí tienen que saber con qué, porque soy una persona abogada que lee los estatutos, que me he preparado toda una vida. Tan es así que hemos hecho las acciones legales pertinentes y convenientes para poder frenar una reforma a la ley de Iztecali. Independientemente de que el sindicato sea autónomo, se rige en el Tribunal de Arbitraje. Así es. Y todas las actas de asamblea, para que sean legítimas o sean reales, se deben de depositar en el Tribunal de Arbitraje, ¿no? Así es. El Tribunal de Arbitraje, cuando es vida sindical, es meramente observador administrativo. Él tiene que saber si están respetando los estatutos, porque los estatutos de la burocracia están depositados en el tribunal. Ya ves que hicieron un madruguete para, fíjate, lo que son las tranzas, y me da risa, me río. Yo ya estoy jubilada, me vale madre. Pero son una bola de, bueno, no quiero decir pendejos, pero sí lo son. Yo sí te quiero decir que me da risa que hayan hecho unos estatutos en pandemia en el 2020 a modo, porque el Guerrero quería descalificar a Selene, quería descalificar a todo el mundo. Y te comento, es una estupidez lo que hicieron, porque la única reforma laboral que yo le aplaudo
al expresidente López Obrador, es cuando en la Ley Federal del Trabajo habla de la libertad sindical. Y esa libertad sindical quiere decir que todos pueden participar, todos tienen derecho a votar y ser votados. No puedes excluir a tu enemigo político porque sabes que te va a ganar. No puedes excluir a alguien que piense diferente a ti porque hay la libertad de expresión, libertad de creencia. Entonces, tienes derecho a ser votado, tienes derecho a ser elegido mientras tú estés aportando tus cuotas, tienes derecho a participar, si quieres, en un sindicato, en 2, en 3 o en ninguno. Porque también tiene ese derecho el trabajador de querer formar parte de un sindicato o de no formar parte de un sindicato. Yo cuando hicieron el chisme ellos de que me iban a expulsar y yo era diputada, yo le entregué un documento a Lázaro donde yo renunciaba al sindicato de burócratas por no convenirme. Y tengo el documento donde le entregué el documento. Y cuando yo me activo, que me toca activarme con Marina del Pilar, me llega mi descuento del sindicato y dije, ay, no voy a estar manteniendo esta bola de parásitos. Y voy derechito a Oficialía Mayor y les dije, a ver, aquí tengo mi hojita donde yo les digo que no quiero estar en ese sindicato de trácalas, de traidores y de vendidos y que no quiero que me descuenten ni un peso de cuota sindical. Y pues ellos decían, es que no podemos porque el sistema está así. Pues busquen el sistema como si se pueda. Porque yo no voy a estarles aportando de mi dinero a ellos. No voy a mantener una bola de traidores, holgazanes, parásitos, que no han logrado nada y que pasaron 7 años, Berta, y que yo mi último incremento que logré, que fue en el 2016, que lo firmé en diciembre para hacer vigentes las condiciones para el 2017, fue el 6 directo al salario, 6.5 en prestaciones, y hoy en día, 7 años después, que estamos en el 2025, se pavonean y aplauden como focas anunciando un incremento del 6%, que no se dan cuenta que a los maestros les dan el 9, el 10, el 12. De hecho, aquí una de las preguntas de los compañeros, Jonathan Andrade, dice, mi pregunta es, ¿a qué se debe que durante años se gestiona el 6% de aumento al salario si la inflación sube y el sueldo es el mismo porcentaje? Fíjate, ¿cómo se llama la persona? Jonathan Andrade. Jonathan, ¿a qué se debe? A que tenemos unos dirigentes que no tienen inteligencia, como uno. Tenemos unos dirigentes que están de tapetes del gobierno, que están de rodillas, mendigando lo que por derecho les toca, que sean bien remunerados. Porque eso sí, tenemos funcionarios con más de 100,000 de sueldos, pero tenemos trabajadores con un sueldo de menos de 20,000. Entonces, no hay una proporción a la vida cara que se vive en zona fronteriza. En Baja California tenemos el sistema de vida cara, que eso ya lo sabemos. La inflación al año cierra arriba del 9.6, 10% de la inflación. Y sin embargo, si aquí te cuesta el kilo de tortilla 32 pesos, en México lo compras en 15 o en 12. Sí, pues no. Entonces, no hay un punto de comparación. Entonces, ¿a qué se debe? A que los dirigentes son unas personas que no han sabido negociar o han negociado bajo el agua cosas para ellos, pero no han visto por la clase trabajadora y le siguen dando la cantidad del 6 directo al salario y el 6.5 en previsión. Lo que yo dejé, qué bueno que dejé ese 6, imagínate que hubiera firmado con el 5, estuvieran recibiendo el 5 y estuviéramos saliendo como con Ozuna Millar cuando no a los 8 pesos. Pues haz de cuenta. O sea, qué bueno que les dejé el 6. Agradézcanlo, muchachos, que me esforcé en firmar las condiciones del 2017 y logré el 6% y el 6.5 en previsión. Pero ahorita ellos no han logrado nada. Han sostenido lo que yo dejé y ha pasado 7 años sin que la clase trabajadora tenga una mejor remuneración. Los pliegos petitorios, ¿los tienen que meter en qué tiempo para obtener un mejor beneficio? Fíjate que es bien importante esa pregunta, porque se les va de noche a los secretarios. Cuando yo fui dirigente estatal y seccional, se reforma la Ley de Servicio Civil. En esa reforma a la Ley de Servicio Civil se crea todo el apartado de pruebas que ya venía en la reforma laboral y únicamente se hizo una amortización. Pero para que pasara la reforma a la Ley del Servicio Civil, yo les dije, a ver, ¿y qué va a haber para la burocracia? Porque nosotros estamos en mayo pidiendo un aumento y llega el mes de noviembre y todavía no se firma. Y nos quieren pagar en diciembre y en abonos, porque ya en diciembre ya no hay presupuesto, no hay dinero. Entonces yo les dije, ok,
vamos viendo el estudio de la revisión de la reforma a la ley del servicio civil, pero ahí va a quedar en la ley que la negociación va a empezar en septiembre para que dentro del presupuesto de cada año quede ya programado el incremento y que se pague a partir de enero. Entonces, en el 2014 se hace esta reforma, yo firmo las condiciones en el 2014 con Kiko Vega, había subniveles, el nivel 1A, 1B y 1C. Entonces yo le digo al gobernador, para entrar al estudio de esta reforma necesitamos desaparecer los subniveles que creó Zuna Millán, el 1A, 1B y 1C. Y me dice el gobernador, bueno, vamos a firmar una negociación en febrero con todos ustedes donde desaparecemos los niveles. Y todas las nuevas bases que se daban ya eran sin el nivel 1A, 1B y 1C y entraban al nivel 1. Bueno, firmamos, nos llevamos la revisión, yo propongo al gobierno del estado que la negociación quede en septiembre porque el Congreso en el mes de noviembre autorice el presupuesto. Entonces, obviamente, todos los municipios tienen que llevar esa dinámica de presentar el presupuesto al Congreso y que el Congreso lo avale y en diciembre se aprueba, ¿no? Entonces, queda establecido en ley. En la ley de servicio civil dice que el pliego petitorio debe entrar la segunda semana de septiembre. Y obviamente, pues, ¿qué pasa? Que estamos ahorita en el mes de mayo, ya entrando la otra semana, el domingo en junio, y pues todavía no firma Iztecali, no firma Congreso, no firma Poder Legislativo, no firma Indivi, el único que firmó fue el gobierno del estado y el municipio de Tijuana y Mexicali. Y de ahí en más nadie. Entonces, ¿qué está pasando con sus dirigentes? ¿Son unos ineptos? Eso se los dejo de tarea a ustedes. Pero lo importante es que los nuevos dirigentes que van a entrar en febrero sean personas que sí defiendan a los trabajadores, que no tengan compromiso con la gobernadora y que sí trabajen y exijan un mejor incremento, porque no puede ser posible que a los maestros sí les hayan dado el 12% el año pasado y a nosotros el 6%. Y no quiero echarle tierra a los maestros, me caen re bien y los quiero mucho. Pero no es posible que allá sí se negocie, que ahorita le van a dar el 9% y aquí siguen dando el 6%. Y a nosotros entonces, ¿qué pasó, pues? O sea, o no les interesa la base, pero sí les interesan sus cuotas. Y sí quieren su dinero, pero no los representan dignamente. Esa es la realidad. Otra de las preguntas que viene aquí dice, ¿qué pasó con Panchito? Laura Contreras dice, ¿qué pasó con Panchito Pérez Tejada? Sabemos que hubo una denuncia ante las autoridades por la retención de las cuotas en el municipio de Mexicali. Dice, y se abrió un proceso legal, ¿sigue en pie? ¿Qué fue lo que pasó o qué va a pasar? Mira, Laura, ¿verdad? Mira, Laura, en el 2012 yo trabajaba con Alicia Martínez como jefa del jurídico. En una asamblea antes de mayo se acordó en el 2012 que íbamos a denunciar a Pancho Pérez Tejada ante la sindicatura y que íbamos a denunciarlo ante la fiscalía por la retención de cuotas. En ese entonces se debían más de 500, 600 millones de pesos de los trabajadores. Obviamente Alicia venía como regidora y obviamente le valió ahora sí que le valió madre los 3,000 trabajadores del municipio y que en paz descanse, ¿no? Pero las cosas como son. Y yo no tengo, como dice mi mamá, mi pecho no es bodega. Y la realidad fue de que no quiso denunciar. Entonces, yo denuncio ante sindicatura, fui la primera que denunció y después denuncio ante la fiscalía. Y después todos los compañeros me hablan, yo quiero denunciar porque si no nunca me voy a jubilar. Y junto más de 890 trabajadores del municipio, que éramos 3,000, que me buscaron y que vamos a la fiscalía y todos van y ratifican la denuncia. Lo vinculamos a proceso en el mes de octubre del 2014. Después de 2 años de integrar una carpeta. La primera denuncia fue en mayo del 2012. Y lo vinculamos en octubre del 2014. Cuando yo ya había ganado la dirigencia, en febrero, lo vinculamos, la juez lo vincula, nos da el carácter de víctimas a los más de 800 trabajadores, porque dice, el Panchito decía que no teníamos interés, que el dinero se lo debía a los trabajadores. Al Iztecali, pero nosotros acreditamos que el dinero se lo descontó a cada trabajador y que no fue allá. Con los talones de cheque. O sea, con los talones de cheque acreditamos que las víctimas éramos nosotros porque nos retuvo y no fue a parar nuestro dinero a Iztecali. Entonces, Iztecali obviamente nos dio la información de que nos deben tanto cada trabajador y cada trabajador se imprimió su estado de cuenta de lo que debía. Fue un trabajar muy, pues casi 2 años
Me tocó ir al Valle llevando ministerios públicos a ratificar, me tocó ir a San Felipe a hacer la carpeta. No te miento, pero todavía tengo todo el expediente de Pancho y son 2 cajas, de todos los expedientes que son. Lo vinculan, obviamente él se va en apelación, pierde la apelación, le niegan la apelación y obviamente se va a la segunda instancia, que es al colegiado. El expediente no queda aquí en Baja California, lo sortean y curiosamente cae en Sinaloa, en un colegiado de Sinaloa. Y el colegiado en Sinaloa, que es la máxima autoridad, ya no toca este tema la Suprema Corte, el colegiado de Sinaloa lo absolve del delito de daño que había hecho y dice claramente que las cuotas las utilizó para gasto corriente de funcionamiento del ayuntamiento. Y así lo justifica. Entonces, obvio que al ver que Pancho no le hicieron nada, pues los demás dicen no pagamos, pero nosotros volvemos a denunciar, porque la ley tiene que caer del lado del trabajador. Exactamente, y porque el trabajador es el trabajador que ya pagó y el dinero no está en Iztecali. Si lo utilizó o no lo utilizó, violó varios reglamentos internos del municipio, porque hay una ley orgánica del ayuntamiento donde dice que el presupuesto debe ser etiquetado tal como fue creado. Y dentro de cada presupuesto del ayuntamiento vienen todos los trabajadores, la nómina, vienen los sueldos, vienen las cuotas y vienen las aportaciones y vienen los aguinaldos y demás. Entonces, obviamente violentó varios ordenamientos municipales. Entonces, ahorita nosotros ya denunciamos en marzo, denunciamos a todos los deudores de Iztecali, que son 44 deudores. De 56 deben 44. ¿Cómo estaremos de jodidos? Perdón por mi comentario, pero es la verdad. Estamos jodidos porque no pagan, le quitan al trabajador y no hay un sindicato de vanguardia, no hay un sindicato de exigencia, no hay un sindicato que se prepare y que agarre la bandera de lucha de los trabajadores. No les importa. Independientemente, por decir, un trabajador desde la Comisión Estatal y la Comisión Estatal sí paga, sí, pero de todas maneras no se jubila. No se jubila pasa? Porque no hay liquidez para las jubilaciones. Porque en Iztecali porque es un una mismo sola. organismo. Todos vamos a una misma bolsa y todas las cuotas de burocracia van a parar al mismo lugar y todo lo de servicio médico de maestros y de burócratas va a la misma bolsa. Entonces, hay una afectación. Aunque el municipio de Mexicali ahorita esté al corriente y el municipio de Tijuana esté al corriente y CESPE Tijuana esté al corriente, CESPE Mexicali esté al corriente, gobierno del estado esté al corriente, no se pueden jubilar los compañeros porque no hay liquidez en Iztecali, porque se deben 6,900 millones que no se han entregado. Y el listado de prelación es un secreto a voces. Es un listado de prelación en magisterios público y viene en la ley. Nosotros no permitimos un listado de prelación para burocracia, pero cada trabajador tiene su fecha de cuando ingresó su trámite. Yo creo que ahí fue uno de los errores porque debía haber permitido el listado de prelación para que cada dependencia supiera en qué número va. Los maestros saben, voy en el número 240, pues todavía me faltan 2 años para irme. Pero nosotros no sabemos. Tú vas y preguntas en qué lugar estoy y te dicen, no, pues es que en el municipio estás en el lugar 100, pero si vamos a la fecha de cuál fue el primer trámite, pues hay trabajadores que tienen 5 años esperando su jubilación de parte de burocracia y no se pueden ir. Porque no hay para poder sacar 500 jubilados en un año. Tan es así, Berta, que te pongo el ejemplo, de burocracia han salido alrededor de 200 jubilaciones, de Tijuana, unas de Ensenada, del gobierno, otras de CESPE Tijuana, 2 de Iztecali de Mexicali y 6 de CESPE Mexicali. Ninguna del gobierno del estado de Mexicali, ninguna del ayuntamiento de Mexicali, ninguna del Poder Judicial, ninguna del Poder Legislativo, ninguna de ninguna parte. Aunque el ayuntamiento de Mexicali esté al corriente, no salen los compañeros. Hasta el día de hoy no ha salido ningún jubilado del municipio. Y estamos ya entrando en el mes de junio. ¿Qué va a pasar? ¿Va a pasar 1 año sin que salgan jubilaciones? Como ya pasó en el magisterio, que tenías que irte a amparar y tenías que demandar tu derecho a jubilarte porque no avanzaba esa lista. ¿Qué va a pasar con todos los compañeros? Conozco compañeros que tienen 5 años en una lista de espera. Y déjese las jubilaciones, aparte las pensiones por viudez. Exacto. Ese es un tema más sensible que parece no importar a las dirigencias.
fíjate qué tan grave es. Con la ley del 70, todos los trabajadores que cotizaron 15 años y llegan a fallecer, su viuda tiene el derecho de cobrar el 50% de pensión, con la ley del 70. Con la ley del 2015 dice que si un trabajador fallece y ya cotizó 7 años, a la viuda se le da el 20% y puede tener servicio médico ella y sus hijos. Con la ley del 2015. ¿Qué pasa con las viudas de Tecate, con las viudas de todos los organismos deudores que sus parejas ya tenían un trámite, pero nunca se pudieron pensionar ni jubilar? Y muchos de ellos tenían hasta dictamen de invalidez. ¿Qué pasa con ellos? El patrón debe, el trabajador sí aportó, sí tenía generado ese derecho, pero como el patrón no quiere pagar, la viuda le dan 1 año el servicio médico. Después del año le cancelan todo. ¿Qué pasa con sus hijos? ¿Dónde está esa sensibilidad de los dirigentes de papel, de los dirigentes blancos, de los dirigentes agachones? No sé qué palabra decirles, dirigentes analfabetas, buenos para nada. ¿Por qué no defienden esa viuda que el trabajador ya les aportó por años al sindicato cuotas? ¿Por qué no van y paran el Iztecali y exigen que el patrón pague las omisiones de ese trabajador y que por justicia se le dé la pensión? ¿Por qué no lo hacen? Sí, ¿Por cobardes? Aparte un derecho por agachones humano. Y por seguir siendo tapetes del patrón. Porque como yo les dije en un audio, qué triste y qué lamentable que hoy los dirigentes le sirvan al gobierno del Estado y no le sirvan a la clase trabajadora y sean focas aplaudidoras del gobierno y sean tapetes del patrón. Es la verdad. Nosotros nos creamos con un sindicalismo donde si algo pasaba, si tocaban un trabajador íbamos y parábamos la dependencia y exigíamos que se respetara el derecho. Ahorita los trabajadores son pisoteados, no les dan uniforme, no les quieren dar vacaciones y no pasa nada porque el sindicato está nomás viendo en qué fiesta ir o dónde se toma la foto con la gobernadora. Y ahorita yo creo que nadie se quiere tomar la foto con ella, ¿no? Pero es la realidad, o sea, yo no me tomaría una foto con ella. Yo le diría, gobernadora, quiere reivindicarse, anuncie públicamente que no va a haber reforma en todo su sexenio y la burocracia va a estar en paz. Porque mientras no haya un pronunciamiento fiable, público y oficial, todos nosotros sabemos que ahorita está todo tranquilo, pero no sabemos qué va a pasar en noviembre, cuando se vaya a hacer el presupuesto, no sabemos qué vayan a hacer los dirigentes que ya andan encampañados muchos y que se quieren ir. ¿Consideras que debemos de regresar a los orígenes de nuestro sindicato? Claro, a la lucha, Nomás les digo, lean los estatutos. Hay un acta del sindicato. ¿Por qué se creó el sindicato? Se creó para defender las luchas de los trabajadores, para que se respetara la ley de servicio civil y que se respeten los contratos colectivos. ¿De qué sirve que tengas un contrato colectivo y unas condiciones generales de trabajo si a los trabajadores no les dan 2 uniformes al año? Si a los trabajadores no les pagan el aumento salarial en tiempo y forma. Si a los trabajadores no los jubilan. Si a los trabajadores no los liberan, como dice una cláusula dentro del contrato colectivo, si un trabajador ya cumplió sus 30 años cotizados a Iztecali, no tiene por qué seguir trabajando en la dependencia. Tiene derecho a ser liberado y que el patrón le siga pagando su sueldo hasta que lo absorba la Junta Directiva de Iztecali. Entonces, ese sentido es volver a los orígenes del sindicato, no es estar del lado del patrón, es estar del lado de la base. ¿Quién votó por el dirigente? O sea, votó la gobernadora, que yo sepa todavía no tiene base, a lo mejor antes de irse se la da, ¿no? Pero ¿quién votó por ellos? La base. Y alguien dijo que la base manda, mira qué bonito mi color amarillo, pero si la base manda, pues que mande respetar las condiciones generales de trabajo, que mande respetar la ley de servicio civil, que mande respetar los convenios que se han pactado y que no estén de papel sentados en un escritorio queriendo ganarse a los trabajadores con fiestas y con regalos, cuando les pisotean su derecho a tener una calidad de vida y un ingreso mejor. Una de las preguntas que nos hace aquí José Luis Parra Vázquez dice que cuáles son las sanciones que se pueden realizar o que se pueden dar a esos representantes sindicales por llevar a cabo la condonación de miles de millones de pesos en perjuicio de las familias de la burocracia. Mira,
José Luis fue dirigente estatal, dirigente seccional, amigo. Quiero comentarte que la primera sanción por parte del integrante, que es el vocal el que votó, debe ser la expulsión. Debe ser una expulsión por parte de Tijuana y esa expulsión subirla a cada municipio, porque las expulsiones son votadas por cada municipio, para que ya se pueda consolidar que un miembro del sindicato es traición la que acaba de hacer él. Por el delito de traición sindical, él es uno de 5 integrantes de la Junta Directiva. La Junta Directiva se compone, para los que desconocen, de un representante por parte de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, un representante por parte de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, el representante del sector salud, que es el doctor Amarillas, que nunca va y que pues en realidad no lo veo presente y sí muy ausente, y el representante de magisterio y el de la burocracia. Y obviamente Adán Murillo, que es el que votó la traición de estos más de 1,739 millones de pesos. Yo creo que los compañeros de Tijuana deben de mandar un oficio dirigido a la Asamblea para que se inicie procedimiento de honor y justicia por haber traicionado a la base. Si el mismo dirigente festejó el 29 de noviembre que no iba a haber condonación y que todos iban a pagar, sin motivo alguno no se dará condonación. ¿Por qué permites y por qué votas algo en prejuicio de los trabajadores? Si tú sabes que los trabajadores, que no hay médicos, que no se jubilan, que no hay medicamentos y que Iztacali está en números rojos, ¿por qué regalarle el dinero que no se pagó en tiempo a esos patrones y luego pagar a 20 años? Dios. O sea, es una estupidez la que se hizo. Yo creo que se deben de hacer acciones. Nosotros, como el movimiento, Berta, de Unidos por la Defensa de Iztacali, ya tuvimos una reunión con la Secretaria de la Honestidad para que se sancione a los funcionarios. Pero obviamente Adán no es funcionario, es un representante de la burocracia. Pero estoy hablando que se sancione al representante de Hacienda, al representante de Oficialía Mayor, al mismo representante de la Secretaría de Salud y a todos los que votaron y aprobaron un convenio leonino que viene en perjuicio de los 138,000 derechohabientes de burocracia y de magisterio y que viene obviamente a fomentar que sigan sin pagar los patrones, porque si ellos duran 12 años sin pagar y les van a hacer un convenio de 20 años, ¿qué pensaría el Ayuntamiento de Tijuana, que está pagando puntualmente, y el de Mexicali, que pagan puntualmente a través de la maestra Norma y de la oficial mayor Claudia Beltrán? ¿Qué pensarían? Que ellos, inclusive, Berta, ellos están pagando el déficit que generamos los jubilados. Al Ayuntamiento de Mexicali le están cobrando casi 600 millones adicional de la cuenta corriente. Como patrones solidarios, ¿verdad? Como patrones solidarios están pagando. Entonces, ¿cómo premias a demás municipios a 20 años y a estos los exprimes y les cobras? Y aparte es injusto, o sea, ¿no? Para y mira, los mismos y nomás te pongo el trabajadores. ejemplo, Berta. Estas son las cuentas públicas del Congreso del Estado. Están las cuentas públicas desde el 2015 a la fecha. Aquí están. Y estas cuentas públicas, en el 2015 fue aprobada, en el 2016 fue negada la cuenta pública, 2017 negada la cuenta pública, 2018 negada la cuenta pública, 2019 negada la cuenta pública. Aquí están todas las cuentas, aquí está negado, 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 negado. Y te vas a la siguiente hoja, negada la cuenta pública del 2021. Esto es un foco rojo. Que te nieguen la cuenta pública es porque hubo mala administración dentro de Iztacali. Porque esto es lo que vota el Congreso. Son los dictámenes cuando avalan las cuentas públicas de cada organismo. Aquí te voy a poner el ejemplo. Aquí está. Están al alcance de todos. Si alguno de las personas está interesada en toda la documentación que yo he hablado, con gusto se las envío, ¿eh? Esto no es un secreto. Entre mejor informados estemos, más fácil es defendernos y entender cuál es la realidad del problema. Y aquí está todas las actas del órgano de fiscalización. Aquí está. Las auditorías del órgano de fiscalización. Y te voy a poner un ejemplo de una observación de una cuenta pública.
En la última parte de las cuentas públicas vienen las observaciones. 30, 40 observaciones. Aquí está. Resumen de observaciones y acciones. Se determinaron 28 observaciones, de las cuales 10 fueron solventadas por la entidad fiscalizadora antes de integrar el presente informe. Las 18 restantes se reestructuraron para quedar en 16, de las cuales 10 se les promocionó como responsabilidad administrativa sancionadora. O sea, hubo 10 sanciones por el mal manejo del dinero. O sea, claramente aquí dice 10 promociones de responsabilidad administrativa. ¿Y qué responsabilidades se les han fincado a Pues esos obviamente funcionarios? deben de ser graves, porque estás hablando de recursos públicos, estás hablando de la falta de confianza que ya se le debe de tener a esos funcionarios. Y no, hay una que tiene 49 observaciones. Y es dinero público. Y te estoy hablando de todas las auditorías del 2020 a la fecha. Todas las auditorías tienen observaciones. Sí, me puse a contar todas las actas que debieron de haber fincado de responsabilidad por mala comprobación fiscal. Aquí está. Fíjate, te pongo el ejemplo, esta del 2021. Se dictaminaron 30 observaciones, de las cuales 11 fueron solventadas por la entidad antes de la integración de la presente, de las cuales 19 restantes generaron 23 acciones, las cuales corresponden a 13 promociones de responsabilidad administrativa sancionadora, 7 recomendaciones y 2 promociones de ejercicio de facultades de comprobación fiscal y pliego de observaciones. ¿Estamos jodidos? Lo más grave. Lo más grave es que el está haciendo- sindicato le haya pasado de noche todo el desmadre que hay en Iztecali. Y que los funcionarios sigan en funciones. Ajá. Y que los funcionarios sigan en funciones y que no pase nada. Nosotros ya presentamos la denuncia ante la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública. Vamos a presentar una ampliación, Berta, ante la denuncia penal que presentamos nosotros en el mes de marzo. Vamos a ampliar la denuncia penal. En esa denuncia penal inicial que presentamos, íbamos contra todos los gobiernos deudores. Ahorita vamos con la junta directiva, porque hay una complicidad que se está dando a través de los 5 vocales de la junta directiva en beneficiar y perjudicar el patrimonio de Iztecali. Porque aquí obviamente si se perdonaron 1,739 millones, hay un prejuicio a las finanzas de Iztecali. Y es obvio, se tiene que pagar el dinero. Sí, a final de cuentas, los perjudicados son los trabajadores y creo que son los que quieren ver acciones y que quieren ver... Ojalá que la base despierte, Berta. Es bien triste que los compañeros tengan miedo, que los compañeros digan, no, pues sí, que es tan malo que hicieron, pero no quieran sancionar. Aldrete ya se va en unos meses. ¿Y Adán Murillo qué? Él fue el que votó. Díganme, si va a pasearse por todo Tijuana como si nada, cuando hay 1,900 compañeros que no se jubilan por su culpa. ¿Cuántas jubilaciones pudieran darse con 1,739 millones? Todas. Es que tenemos el rezago. Pero ahí tenemos el rezago, porque no les importa. No les importa cumplir con su responsabilidad, que protestaron ante la base. Protesto, cumplir los estatutos, y si no, que la base me lo demande, pues demándenselo. ¿Dónde está la base? Despierten, base. Ustedes tienen ese poder. Así como tuvimos ese poder de frenar la reforma a la ley de Iztecali, porque todos salimos con el mismo objetivo, defender nuestros derechos, defender la ley del 1970, ustedes tienen ese derecho de alzar la voz y decir, no estamos de acuerdo con lo que se hizo. Tengo otra pregunta aquí, dice Génesis Espinosa. Mi pregunta es, siendo la única mujer como líder seccional, ¿le generó algunos obstáculos al momento de negociar con las demás secciones? Fíjate que no, porque Silverio es un caballero, Rogelio y Tony Anguiano fueron siempre unos caballeros conmigo. Las negociaciones siempre las hice a puertas abiertas con ellos, donde negociamos. El primer contrato que negociábamos era gobierno del Estado y me tocó negociar con la contadora Loreto Quintero. Para mí es una persona de mucho respeto. Yo la admiro a la señora porque siempre se portó muy bien, a pesar de que finanzas eran unas personas que querían obviamente no darnos nada.
Y sin embargo, la contadora sacaba la negociación de finanzas, veníamos a Rosarito, ahí estábamos en Rosarito, nos daban las 10, 11 de la noche, revisando el contrato colectivo hasta que llegábamos a un acuerdo y salía humo blanco. Y firmábamos las condiciones. Tijuana estuvo ausente desde que yo tuve el pleito con Manuel Oseguera. Precisamente el pleito fue porque yo quise ser la líder estatal y yo creo que él pensaba que él quería ser. Y obviamente cuando se da la reforma a la ley del servicio civil, en la reforma de la ley de Iztecali nunca se paró, pero en la reforma de la ley de servicio civil fue y me quiso quemar allá, quemó piñatas en mi contra, en vez de haberse sumado a defender la ley. En ningún contrato él estuvo sentado en la mesa. Y no me dejan mentir mis secretarios, porque todos mis secretarios, yo les agradezco el respaldo que yo recibí. Todos fueron unos caballeros, todos fueron muy finísimas personas y siempre luchamos por el objetivo de beneficiar a todos los trabajadores. Nunca marginé a los compañeros, nunca hice una distinción de vámonos a darle menos, a lo contrario. Y te pongo el ejemplo más claro, Berta. Yo me entero por Silverio que él tiene el nivel 18. Y le digo, Silverio, ¿cómo que tú tienes el nivel 18? ¿Y por qué los demás no? Y me dice, le digo yo, Silverio, amigo, dame tu contrato. Y empiezo a revisar las condiciones. Y me voy con la contadora Loreto y pido el nivel 18. Y me dice la contadora, no, es que como es el 20%, obviamente no hay dinero. Y le dije, pues es que no se van a jubilar los 3,000 trabajadores. Se jubilan alrededor de 100 por año. Entonces ya dijo, ay, pues no son tantos, ¿verdad? Obviamente, ¿no? Entonces, se portó muy bien la contadora y me dijo, antes de irme, te voy a dar el nivel 18 que tiene Rosarito. Y me dieron el nivel 18 y yo lo plasmé en todas las condiciones de todos los gobiernos, de todas las descentralizadas. Lástima que después de 7 años se esté perdiendo. Yo me jubilé con el nivel 18, con el 20% adicional al nivel 16. Muchos compañeros míos que en el 2017 se jubilaron con el nivel 18 y obviamente ahorita en el 2024, 2025, pues ya no se dio, se les daba el 10%, pero no el nivel 18. Me pregunta un compañero, Eduardo Corona, me dice que cuál es la diferencia o por qué la Secretaría de Finanzas en la actualidad no aprueban los aumentos salariales en las descentralizadas. Cada descentralizada tiene su propio aprobación, porque todos son entes descentralizados. Cada descentralizada tiene su propio presupuesto autorizado. Obviamente, nunca presupuestan ellos el incremento. El incremento a través de las descentralizadas se dan por los ahorros, por el recorte de personal o por ajustes que dan o por apoyos del Ejecutivo que envían para poder solventar. Entonces, si el Ejecutivo está en números rojos, como veo yo Baja California, que está en números rojos, nomás te pongo el ejemplo, está en números rojos el Ejecutivo. La presidenta municipal Norma Bustamante y la oficial mayor firmaron las condiciones el 3 de enero. No se esperaron a mayo con la gobernadora. ¿Qué te da a entender? El Ayuntamiento de Mexicali paga el aguinaldo en noviembre. No se espera al 10 de diciembre que el gobierno lo paga. O sea, te das cuenta cuando una administración a través de su oficial mayor, a través del tesorero, a través del secretario de Hacienda, tiene buena administración, buena liquidez, porque fluye el recurso sin problemas. Todas las descentralizadas traen problemas porque han metido mucha gente de confianza con unos sueldazos tremendos. Si el trabajador de primer nivel, creo que su sueldo primer nivel son 20, 25 mil pesos, pues el trabajador de confianza gana 80. Con un sueldo de un trabajador de confianza se pagan 3 o hasta 4 de primer nivel de un sindicalizado. Ese es el problema. Por eso no hay liquidez. Y por eso no hay condiciones firmadas, porque no se presupuesta el incremento como debiera ser y están buscando ellos, pagarlo de los ahorros o pedirle al gobierno pobre que voltee a verlos y pues el gobierno no tiene dinero, pues ¿cuándo les van a dar el aumento? Lo mismo que en Iztecali. El año pasado en Iztecali firmaron negociaciones en noviembre y se pagaron casi con el siguiente año. O sea, es una vergüenza que la gobernadora tenga estos servidores públicos de funcionarios, porque ella los designó, y que no estén dando el ancho y que no estén trabajando con la camiseta puesta de la austeridad republicana que tanto habla la Cuarta Transformación y la presidenta de México, incluyendo la dirigente de Morena. Si habla de austeridad,
¿Por qué tantas Pues camionetas? ¿Por qué tanta gasolina que se gasta? No, ¿o qué? Un carro, un Toyota de 4 cilindros, 500 pesos llenas el tanque. Y una camioneta le tienes que poner 3,000 pesos para llenar el tanque. Entonces, están despilfarrando el patrimonio de los bajacalifornianos. Entonces, criticaban mucho los gobiernos anteriores y creo que están rebasando los gobiernos anteriores, especialmente el gobierno del Estado. No el ayuntamiento, porque en el ayuntamiento sí hemos visto, te pongo el ejemplo, el ayuntamiento de Mexicali está pagando los finiquitos en un año. A mí me tocó que me lo pagaran con Marina del Pilar. Duré 3 años, 8 meses para cobrar mi finiquito, 21,000 pesos por mes. Me terminaron de pagar en agosto del 2024. Dime tú si es justo, después de trabajar 35 años en el... 3 años más para que liquidaran. Ajá, 3 años, 8 meses más. Así de mal estamos. Entonces, sí hay que trabajar mucho por la dignificación de los derechos laborales de todos los trabajadores. No puede haber trabajadores que ganen 70 días de aguinaldo, que los felicito, y que haya trabajadores, 15,000 trabajadores ganen 60 días de aguinaldo y 2,500 ganen 70. No puede haber trabajadores de primera, de segunda, de tercera, de cuarta. Si es un único sindicato, debe de haber igualdad de condiciones y de circunstancias y los beneficios deben de ser generalizados para todos. Otra pregunta que nos hace aquí Ramiro Barajas. Dice, mi duda, ¿existe aún la intención de una reforma a la ley de Iztacali? Hasta ahorita no hay nada en el Congreso. Creo yo que todo el movimiento que hemos hecho a través de Unidos en la Defensa de Iztacali, todas las acciones jurídicas que hemos emprendido, de ampararnos en contra del Plan Institucional de Desarrollo, de ir 3 veces a la Ciudad de México, de pedir un rescate financiero por parte de los diputados federales, yo creo que todo eso ha abonado a que no se dé una reforma a la ley de Iztacali, donde venían a perjudicar la edad para jubilarse, la jubilación dinámica, el aguinaldo y todo lo demás. Siento que hasta que no lo pronuncie la gobernadora, que diga claramente que tengamos los resultados de una auditoría confiable, no la que ellos están haciendo, porque es una auditoría que va a ir maquillada con los números que ellos quieran. ¿Se hizo una licitación para esa auditoría? No, hasta ahorita no, fue designación de dedazo. Entonces, obviamente, no confiamos en los resultados de esa auditoría, por lo menos Victoria Bentley no va a confiar en esos resultados. Entonces, yo creo que lo más sano para esta gobernadora, que ya va de salida en 2 años, es no hacer una reforma, hacer un reajuste dentro de los sueldos de los trabajadores de confianza y dar más apoyo en la cobranza para que todos los gobiernos deudores paguen. O sea, tiene que haber el apoyo por parte del gobierno. A ver, si tú no quieres pagar, te destituyo como funcionario, vámonos. Y pon a alguien que sí sepa administrar y que sí pueda pagar el Iztacali. Esa es la realidad. De hecho, deberíamos de llegar hasta la inhabilitación de esos funcionarios, De hecho, que no es bien cumplen importante. con su responsabilidad. Cuando presentamos la denuncia ante la Secretaría de la Honestidad, es con el fin de acreditar que hubo mala administración y mal manejo del recurso público para poder fincar una responsabilidad al Tribunal de Justicia Administrativa y poder inhabilitar a los servidores públicos. Esa es una medida que necesitamos hacer, que exista la inhabilitación de estos servidores públicos para que los nuevos servidores públicos no vuelvan a cometer esos errores. Sí, porque a final de cuentas nosotros como trabajadores, si incumplimos alguna regla o algún ordenamiento, pues sí hay sanciones y tenemos ese temor o decir, ¿sabes qué? No lo voy a hacer porque a final de cuentas voy a tener un perjuicio. Pero ¿y el funcionario cuándo lo tiene? No, pues, el funcionario es intocable. Estás hablando de que el funcionario hace y deshace. Tan es así que se jinetea la lana y no pasa nada. ¿Y dónde están los dirigentes para defendernos? Que es algo que el sindicato debe de hacer. Yo creo que hay mucho que hacer por los propios trabajadores, porque si ellos están dando una cuota a un sindicato es para que los represente y no para que los esté hostigando o no para que no alce la voz junto con los trabajadores. Definitivamente. Hay mucho que hacer, Berta. Así es. Y los nuevos próximos dirigentes tienen que tener la camiseta bien puesta con la base, no con el gobierno. Me queda claro que todos los trabajadores somos una gran músculo y una gran masa de movilización y lo podemos lograr. Yo como jubilada, en mi ámbito como jubilada, pero todos los activos tienen mucho porque ustedes están más en riesgo que los jubilados,
porque ustedes ni siquiera van a concretar esa jubilación. A final de cuentas, Victoria, el sindicato existe una democracia y el hecho de que no pensemos igual que el dirigente no quiere decir que estemos en su contra, ¿no? Así es. Yo creo que se conforma de lluvia de ideas, el secretario no es el todopoderoso, lo conformamos todos para salir adelante y que si hay algún enemigo a vencer, digamos, o alguien con el que no debemos de estar de acuerdo, es con el patrón, siempre y cuando respete los derechos del trabajador. Así es, ¿no? Así es, Eso ¿verdad? Yo creo que hay mucho que hacer por la base y definitivamente uno solo no puede hacer todo. El sindicato, el secretario se conforma de un comité y ese comité le debe de dar cuentas y debe estar atendiendo todas las necesidades de la base, porque por eso se votó por una planilla y hay democracia desde el momento que se registran todas las planillas que tienen derecho a participar. Y yo vuelvo a decir, el sindicato se tiene que abrir a que todos participen y que todos tengan esa igualdad de derecho de votar y ser votados. ¿Algún último mensaje que nos quieras? Mira, Berta, muchas gracias. Yo creo que nos alargamos mucho porque la plática estuvo muy sabrosa y pues hay muchos temas que quizá los compañeros de la burocracia desconocen. Estoy a tus órdenes, Berta. Seguimos en el Movimiento Unidos en la Defensa de Iztecali. Seguimos en los próximos días en presentar una ampliación a la denuncia penal. Créanme que Victoria Bentley no se queda con los brazos cruzados y todo el equipo, porque en el comité somos muchos compañeros que estamos dentro del comité de Unidos por la Defensa de Iztecali y mi reconocimiento y agradecimiento al despacho de la Peña Rivera, al licenciado Guillermo Rivera, a todos los abogados que nos han asesorado, nos han apoyado, nos han cobijado, nos han dado ese aliento de seguir, porque la verdad a veces uno quiere tirar la toalla y cansarse, porque la gente la ves muy despreocupada o muy apática, pero seguimos porque la lucha es de todos y todos debemos de buscar el mismo objetivo, que es el bienestar común. Y es el bien de que tengamos un Iztecali fortalecido que nos dé salud, que nos dé las jubilaciones y el bienestar generalizado para todos. Gracias, Berta, por la invitación. Saludos a todos y aquí estoy a tus órdenes para cualquier otra invitación. Gracias, Victoria. No me queda más que agradecerles a todos ustedes su participación. Los invito a que sigan nuestras redes sociales. Las páginas van a salir en sus pantallas y no olviden darnos like y, por supuesto, sus comentarios que nos hacen crecer cada día. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.